Dice la Escritura, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, esta que se describe es la venida del Señor por su pueblo. Esta que se describe es la venida del Señor a la final trompeta, porque dice que Él mismo tocará la trompeta, porque dice que Él mismo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estar siempre con el Señor. En su venida, Él sonará la trompeta, en su venida, Él dará la voz de mando, y Él dará la voz de sube acá. ¿Pero por qué será Él que lo haga? Porque Él es el que da las órdenes, porque a Él es el que se debe de seguir, porque a Él es el que se debe de obedecer, y así entonces los que lo obedecieron escucharán su voz, porque Él sonará la trompeta, la final trompeta. La final trompeta es la última de las trompetas que se describen en el Apocalipsis, y estas trompetas son las trompetas de los juicios de Dios, juicios que deben de comenzar primeramente, dice la Escritura, por la casa de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Cuando el tiempo llega, el pueblo debe de entender que se debe de preparar en la obediencia a Dios, porque esto será lo que hará que el hombre escuche la voz de Dios, que el hombre escuche la trompeta, el haber obedecido sus órdenes, y sus órdenes no son las órdenes del hombre, sus órdenes no son los pensamientos ni el sentir del corazón, sus órdenes no es la voz de libros ni es la voz de estudios, sus órdenes no es un esquema eclesiástico, no es un esquema humano, sus órdenes es una intimidad continua y profunda con el Espíritu Santo de Dios para poder escuchar su voz, porque dice la Escritura que sus ovejas son las que oyen su voz y le siguen, y siendo así, las que no les siguen y no oyen su voz no son sus ovejas, sino aquellos que oyen su voz y le siguen, y su voz es clara. Para poder seguirle se necesita escuchar su voz, pero para poder escuchar su voz se necesita entrar en una profunda intimidad con el Señor, en una comunión con Él apartándose del mundo, porque no se puede escuchar la voz del mundo y la voz de Dios al mismo tiempo. No se puede escuchar la voz del hombre natural y la voz de Dios al mismo tiempo. Y el hombre natural no es solamente que sea del mundo. Hombre natural es aquel que no conoce la voz de Dios. Hombre natural es aquel que no obedece la voz de Dios. Hombre natural es aquel que cuya mente es terrenal, es carnal, cuyo pensamiento es de la tierra y no celestial. Esto es hombre natural. Y si el hombre escucha al hombre natural, llámese pastor, llámese profeta, llámese evangelista, llámese maestro, llámese hermano de la congregación, llámese líder, llámese quien sea, no podrá escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es diferente al resto de las voces. Aquellos que escuchan la voz del hombre no pueden escuchar la voz de Dios, y aquellos que escuchan la voz de Dios no pueden escuchar la voz del hombre. Así dice la Escritura, que cuando viene el enemigo, las ovejas del Señor no escuchan su voz, porque cuando escuchan su voz, reconocen que esta no es la voz del Señor, y siendo así, huyen de Él, porque ellas están acostumbradas a escuchar la voz del Señor. Y por tanto, no se pueden escuchar las dos voces. Para escuchar la voz del Señor habrá que apartarse de todo. Y solamente los que escuchen su voz podrán escuchar la trompeta a la final trompeta. Porque para escuchar la voz de mando, aquella que va a sonar el Señor, que Él mismo es la voz de la trompeta final, habrá que haberlo escuchado durante su vida cristiana, habrá que haberlo escuchado durante su caminar en la tierra. De lo contrario no se podrá escuchar, porque ninguno podrá haber hecho su propia voluntad, no escuchando la voz del Señor, y al final, si escuchar entonces la voz de la trompeta, eso no podrá ser en ninguna manera, porque así aconteció cuando Eliseo seguía a Elías, y Elías le dijo que si no lo perdía de vista, cuando él fuera quitado de él, entonces le daría la petición que él le había pedido, que era la doble porción del Espíritu que él tenía. Y así mismo es con el Señor. Y así aconteció, y él lo siguió a donde quiera que fue, a Jericó, al Jordán, y a donde quiera que fue lo siguió. Y sin embargo, cuando
fue quitado de él, lo pudo ver y vio cuando fue quitado porque lo siguió, no se despegó de él en ninguna manera. Pero si no hubiera sido así, en el momento que hubiera sido quitado de él, no lo hubiera podido ver. Asimismo acontece con el Señor. Si el hombre se acostumbra a escuchar la voz de Dios en el día de la trompeta, podrá escuchar la trompeta final. Pero escuchar la voz de Dios no es algo como escuchar una voz tangible, sino que parte de un corazón unido al corazón de Dios, que lo conozca y que lo busque, y que busque el conocimiento de Dios en su intimidad, desprendiéndose de todas las cosas que hay en su corazón, desprendiéndose de sus deseos, de su voluntad, de sus pensamientos, de sus planes, de todo lo aprendido de la tierra, de todo lo aprendido de la teología y de la cristiandad moderna, para verdaderamente conocer al Señor, porque conociendo el corazón del Señor es que se puede escuchar su voz. Nadie puede escuchar su voz sin conocer su corazón. Solamente los que conozcan su corazón podrán entender realmente cómo es su voz. De lo contrario, no podrán escucharla, porque así es que dice acerca del falso pastor, acerca de aquel que deja las ovejas, y cuando viene el lobo arrebata las ovejas. Así es que dice que aquellos que conocen verdaderamente al Señor huyen de él, porque conocen la voz del pastor, conocen la voz de su Señor, y asimismo conocen la voz de su Señor y conocen la voz del enemigo. Aquel que conoce el corazón del Señor conoce su voz. Aquel que no conoce el corazón del Señor sigue al enemigo. El que sigue al enemigo no podrá oír la voz de Dios. Así es que dice que en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es aquel que lo imita, porque confiesa que Él hace las obras de Dios a través de su acción, a través de su vida, y confiesa que asimismo Cristo vivió, porque eso es lo que dice, que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si alguno anda como Él anduvo, este entonces confiesa que Jesucristo vino en carne, confiesa que Él vino en carne. ¿Por qué? Porque Él vive los padecimientos de Cristo, Él vive la vida que Cristo vivió, Él vive como Él vivió, Él anda como Él anduvo, y siendo así, entonces confiesa con su vida que Jesucristo ha venido en carne. Y cuando esto acontece así, escucha la voz de la verdadera predicación de la palabra de Dios. Pero cuando esto no acontece así, no escucha la voz de la verdadera predicación de la palabra de Dios. Y esto cuando se pone también por manifiesto que el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero el que no es de Dios no oye las palabras de Dios. El que conoce a Dios, dice la Escritura, nos oye, pero el que no conoce a Dios no nos oye. En esto se manifiesta el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios oye la predicación revelada por el Espíritu Santo. El que no conoce a Dios no puede escuchar esta predicación. La tiene por inmunda, la tiene por falsa, la tiene por nada, la menosprecia y no le presta atención, no inclina su corazón a ella, porque éste no conoce al Señor. Así fue cuando los fariseos no reconocían al Señor. Y el Señor les dijo: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Por eso, al que Él envió, vosotros no recibís, vosotros no conocéis. ¿Por qué? Porque nunca habían conocido al Señor. Ver su aspecto es conocerlo, saber qué Él piensa, qué siente, cómo siente, y entonces, así es que se puede escuchar su voz, pero esto es a través de su palabra, y por eso le dijo: no tenéis su palabra morando en vosotros. Así es, aquel que testifica de Jesucristo y el que escucha la verdadera voz de la predicación de la palabra, porque muchas predicaciones hay en el mundo, pero el que conoce a Dios discierne cuáles son de Dios y cuáles no son de Dios. Y si hay 1000 predicaciones y 990 son del enemigo y solamente un resto pequeño, 10 predicaciones son de Dios, Él las discierne y sabe cuáles son las de Dios. Y si no hay ninguna que sea de Dios, ninguna escucha, porque sabe que ninguna es de Dios. Y si hay una sola entre 1000, como dice que el Señor es señalado entre 10,000, si hay una sola entre 10,000, Él reconoce esa sola entre 10,000, porque conoce al Señor, conoce su corazón, conoce cómo habla, conoce a qué Él se dirige, conoce a qué Él se enfoca. Y así entonces, el que conoce al Señor testifica de Cristo, y éste confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y siendo así, este que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, también será transformado a la imagen de Cristo. Este entonces será resucitado o será recibido por Cristo en gloria, tomado por Cristo, y dice que será transformado su cuerpo al cuerpo del Señor.
Porque dice que cuando Él venga, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pero para hacer eso, el hombre debe haber vivido como Él vivió. Y para vivir como Él vivió, el hombre debe haberlo conocido primero en su intimidad. El hombre debe haberse apartado del mundo y negádose a sí mismo para entonces poder conocerlo y entonces poder escucharlo y entonces poder seguirlo. De esa misma forma, entonces es que el hombre dará testimonio de que Cristo vino en carne. No se trata de abrir su boca y de decir, confieso que Jesucristo ha venido en carne y este es el Espíritu de verdad. No, porque eso lo puede decir cualquiera. Ni tampoco se trata de tratar de buscar a los espíritus inmundos, porque esto no se trata de espíritus inmundos que confiesen que Jesucristo ha venido en carne y otros que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne. No, este es el Espíritu del hombre al cual se está refiriendo el Espíritu Santo a través de esta Escritura. Aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Este lo imita. El que lo imita, este lo conoce. El que lo conoce, este lo oye. Y el que lo oye, este escuchará la trompeta. El que escuche la trompeta será resucitado en cuerpo incorruptible y será tomado en el aire, si está vivo, en cuerpo incorruptible, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y que esto corruptible se vista de incorrupción. Este cuerpo será transformado al cuerpo de Cristo para ser semejante al cuerpo de la gloria suya, pero para eso debe haberse vivido como Cristo vivió y para eso debe de conocerse. Y este es el fundamento del arrebatamiento, el fundamento de la trompeta final, el fundamento de la resurrección de los muertos y de la toma del pueblo al cielo. No es un fundamento de que el Señor viene y se va a llevar a todo aquel que dice ser creyente, no, es un fundamento de vida, es un fundamento de testimonio, es un fundamento de unidad y obediencia completa y perfecta a Dios. Este es el fundamento de poder escuchar la trompeta de Dios es este, no es otro fundamento fuera de este está errado, porque si algún otro opone otro fundamento que no es Jesucristo, este fundamento es falso. El fundamento verdadero es el fundamento del testimonio del Señor. Estos son los que testifican que Jesucristo ha venido en carne, estos son los que testifican que Cristo es el Hijo de Dios, estos son los que testifican de Cristo en sus vidas, con su obediencia, porque Cristo obedeció al Padre. Asimismo el hombre deberá obedecer a Cristo para ser entonces ser semejante a Él y para ser entonces ser tomado por Él, porque Él murió y resucitó al tercer día porque el Padre lo resucitó. Asimismo todos los que mueran con Él serán resucitados juntamente con Él. Todos los que realmente lo siguieron y obedecieron la voz del Espíritu Santo, así como Cristo obedeció al Padre, estos también, si están vivos cuando venga Cristo a tomar la iglesia, estos también escucharán la voz del Señor y entonces recibirán también el cuerpo del Señor, porque no se podrá recibir el cuerpo del Señor, cuerpo semejante al del Señor. Este es el cuerpo del Señor, el que será semejante a Él, si no se ha obedecido a la voz del Espíritu Santo. Y si no se escucha la voz del Espíritu Santo, esto no se podrá hacer. No porque alguien se congregue, no porque alguien pertenezca allí a un instituto, a una congregación, una membresía, que nada de esto mandó el Espíritu Santo a tomar nota y a poner nombres y decir, estos son los miembros de la congregación, quieres pertenecer, no quieres pertenecer, todo ello es del hombre, todo ello es carnal, todo ello es terrenal, todo ello proviene de una mente terrenal que no ha conocido al Señor. El verdadero creyente es aquel que está inscrito en el libro de la vida del Cordero, no en el libro de los hombres, y el verdadero creyente es el que obedece la voz de Dios. No se trata de pertenecer a una institución y obedecer las órdenes de la institución. Esto no hará parte del cuerpo de Cristo a nadie. Lo que hará parte del cuerpo de Cristo al hombre es el conocimiento de Dios en la intimidad, en el secreto. Es el conocimiento de Dios y la obediencia a la voz de Dios en todas las cosas que el hombre haga. Y si el hombre no escucha qué realmente Dios quiere que haga, el hombre deberá buscarlo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, y allí se pondrá por manifiesto y se demostrará que el hombre ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Porque si dice la Escritura, y el Señor dijo, que aquí que este es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza, este es el primer y grande mandamiento, entonces deberá cumplirse esto en todas las demás cosas si el hombre quiere obedecer a Dios, porque dice que los que le obedecen son los que son realmente hijos de Dios, son los que realmente son llamados hijos y son los que entrarán en el reino de los cielos, no aquellos que le llamen Señor, Señor, sino los que hagan su voluntad. Siendo esto así, solamente harán su voluntad los que lo aman de esta forma, porque estos buscarán qué quiere Dios, estos inquirirán en Dios qué quiere Él,
¿Qué ordenará él? ¿Qué manda él? Así como le preguntaba a David cuando iba a pelear contra sus enemigos y Dios le decía, ve por aquí. Y después cuando iba a pelear de nuevo, en la segunda vez o otra vez, él le volvía a preguntar y no hacía lo mismo que la vez anterior, sino que le volvía a preguntar y el Señor decía, ahora esta otra vez, ve por detrás de las balsameras, ve por este lado, ve por este otro lado. Siempre le preguntaba qué debía de hacer y este es el ejemplo para los creyentes, preguntar a Dios todas las cosas. La Escritura dice, clama a mí, yo te responderé, pero esto es siempre, esto no es una vez, y el hombre toma esta escritura para pedir vanidades, porque el hombre toma las cosas de Dios de manera terrenal y carnal, el hombre natural toma las cosas de manera terrenal y carnal, pero la escritura no es para eso, la escritura es con un fin espiritual, y el preguntar a Dios para que Dios nos responda, es preguntar por su voluntad, es preguntar por su corazón, preguntadme, dice la escritura, acerca de las cosas por venir, inquirid en el Señor, preguntarle a Dios acerca de su corazón y preguntarle a Dios acerca de su voluntad, como cuando dice el Señor, paraos en los caminos y mirad cuál sea el buen camino. Preguntad, parad en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Cómo es pararse en los caminos? Que yo voy andando conforme a mi propia voluntad, diciendo que soy cristiano y hago una obra, y hago otra, y hago otra, y hago otra, pero Dios no me lo dijo. El Señor no estoy en el secreto del Señor, y Dios no me lo dijo, y siendo así, estoy haciendo mi propia voluntad, y cuando esto acontece, el Señor dice, paraos en los caminos, detente, no sigas, no camines más, no sigas haciendo tus obras, detente, salte de lo que estás haciendo. Eso es pararse en los caminos, sea lo que sea que tienes abierta una obra, sea que estás haciendo lo que estás haciendo que parece de Dios, eso es pararse en los caminos, detenerse en los caminos y mirad bien en las escrituras lo que hicieron los antiguos. Mirad el ejemplo que se tiene en David. Mirar el ejemplo que se tiene en Abraham, que no iba a ningún lado si Dios no le ordenaba. Mirar el ejemplo que se tiene en los profetas, que no hacían nada que Dios no le ordenara. Y cuando esto acontece, entonces el hombre mira, se para en los caminos y mira. Y entonces dice, pregunta por las sendas antiguas. ¿A quién le va a preguntar el hombre por las sendas antiguas? ¿Al líder de la congregación? ¿Al hermano de la congregación? ¿O a quién? ¿A un familiar? ¿O le va a preguntar al Facebook o a las noticias? ¿O a quién le va a preguntar el hombre por los caminos del Señor? Le va a preguntar a Dios. ¿Y será que Dios va a responder así nomás, de una forma fácil, sencilla, simple? No. Deberá de haber una humillación completa, total, apartándose de todo y de toda voz para poder escuchar que Dios quiere. Y así entonces que el hombre preguntará por el corazón del Señor. Preguntará realmente cómo es Él. Preguntará acerca de su voluntad. Y allí Dios entonces comenzará a responderle. Y Dios entonces allí comenzará a guiar al hombre. Cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, éste lo escuchará, si éste lo obedece, porque primero es escuchar, primero es recibir la orden y luego obedecer. Entonces, éste lo escuchará, si éste le ha obedecido, si éste a través del tiempo le ha obedecido. Esto es escuchar la voz de Dios para poder recibir al Señor cuando venga en las nubes, para poder ser tomado por Él y que el Señor entonces nos reciba en las nubes, para poder ser unidos con Él, porque este es el fundamento. El fundamento es la obediencia, porque Él obedeció al Padre en todo, se hizo obediente hasta la muerte. No se hizo obediente hasta un punto determinado, no, que su obediencia fue hasta la misma muerte. O sea que la obediencia no fue incompleta, la obediencia no fue casi completa, la obediencia fue completa hasta la muerte. Y la obediencia del creyente deberá ser así, obediencia hasta la muerte. ¿Cuál es la muerte? La muerte del hombre natural, que por sí mismo determina las cosas, la muerte del hombre natural acostumbrado a sus propios pensamientos y a sus propias obras y a sus propios criterios y a todo lo que está acostumbrado. La muerte del hombre natural nacido de carne y de sangre, la muerte de los deseos, la muerte de los pensamientos, la muerte de los criterios, la muerte de las enseñanzas que se han recibido de la tierra. Este es el hombre que obedecerá completamente la voz de Dios. Esta es la perfecta obediencia, obediencia hasta la muerte, porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así el hombre entonces será crucificado con Cristo. Solo estos serán tomados al cielo. La toma del cielo no es cualquier creyente. La toma del cielo no es cualquiera que se llame ser aleluya. La toma del cielo no es cualquiera que se dice hablar lengua, ni hablar profecía, lo cual de los cuales la mayoría es falsa en el tiempo del fin. La toma del cielo es para una manada pequeña que hace de esta forma las verdaderas ovejas del Señor. Esta es la toma del cielo, y Él mismo descenderá del cielo con voz de mando, con
voz de arcángel y con trompeta de Dios. Él mismo sonará la trompeta, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Esta final trompeta es la última trompeta del Apocalipsis. El Señor mismo la sonará. El Señor mismo la tocará. Y cuando esto acontezca, entonces el que le escuche entrará a la santa ciudad de Jerusalén por la obediencia. Así como se le dijo al pueblo en el tiempo en que iban a tomar Jericó, cuando dice que los sacerdotes iban delante con las bocinas e iban con el arca, y el pueblo iba detrás de los sacerdotes durante 6 días, le dieron vuelta al arca una vez, y al 7º día, según la orden de Dios, le dieron vuelta a los muros de Jericó una vez, y al 7º día, según la orden de Dios, le dieron vuelta a los muros de Jericó 7 veces, y entonces los sacerdotes sonaron las trompetas. Esto hablaba de lo que acontece en el final. Esto hablaba de la toma al cielo, y Jericó está representando la ciudad Jerusalén. No que Jericó fuera una ciudad santa, no, sino que está representando la entrada a la ciudad. Eso es lo que está representando, y para derribar los muros habrá que obedecer. El muro que hace la división entre Dios y el hombre, el muro de la desobediencia, el muro de los propios deseos y pensamientos del hombre, el muro que es la pared que hace división entre el hombre y Dios, como dice la Escritura, que el Señor está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías, mirando por las ventanas de nuestros corazones, para que le abramos la puerta completamente para poder escuchar su voz. Y esta es la pared divisoria, la pared de los pensamientos del hombre, la pared de la propia voluntad del hombre. Esta es la pared que divide a Dios con el hombre. Y el Señor está tras nuestra pared, dice la Escritura. Y el Señor, cuando está tras nuestra pared, está mandando a quitar la pared, a derribar el muro, a derribar el capitel, a quitar el muro, a tumbar el muro, a derribar el capitel, a tumbar el muro, para poder entonces unirnos a Él. Aquí él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará él y cenará con él y él con el Señor. Porque el Señor entrará con aquellos que quiten de sí todas las cosas y cenará con él. Y así entonces aquellos derribaron los muros de Jericó, porque no fueron ellos, sino que fue el Señor, porque al sonido de la trompeta gritaron con gran vocerío y los muros cayeron, los muros se derribaron, y entonces todo el pueblo fue hacia adelante. Y así acontecerá en el final. Pero ¿por qué ellos pudieron hacer eso? ¿Por qué? Porque la obediencia que ellos tuvieron, porque Dios dio la orden a Josué, y después que Josué dio la orden al pueblo, entonces el pueblo obedeciendo tuvo la victoria, porque esto representa al Espíritu Santo que da la orden al pueblo, y entonces el pueblo, escuchando la voz del Espíritu Santo y ejecutando al detalle las órdenes, escuchará la final trompeta y derribará el muro y entrará a la gran ciudad, a la gloriosa, a la santa ciudad de Jerusalén. Solamente estos entrarán, no aquellos que vayan a hacer sus obras y digan: yo predico así, predico aquí, predico allá, predico en tal iglesia, predico en tal congregación, predico allí en la reunión, predico allí en infinidad de lugares que quiere predicar, en las esquinas o en las confraternidades o allí en todo tipo de obras que se haga, o que yo voy a ser diácono, o que yo voy a hacer obras de misericordia y darle comida a los desamparados, o que yo voy a hacer una cosa, yo voy a hacer otra. Esa no es la voz del Espíritu Santo, aunque sean las obras de Dios, pero no es la voz del Espíritu Santo. Son las obras que aparentan ser de Dios, pero no las ordenadas por Él. Solo los que obedezcan la voz del Espíritu Santo escucharán la voz de la trompeta. A esos vendrá a buscar el Señor, aquellos que son obedientes hasta la muerte. Cuando se alcance la perfecta obediencia, entonces el hombre estará listo, preparado para escuchar la voz de la trompeta. La voz de la trompeta solo la podrán escuchar los que lo escucharon en sus vidas, mientras caminaban por la tierra, mientras iban en su peregrinaje por la tierra. Solamente esos, porque ninguno podrá escuchar al final si no escuchó antes. Pero aquellos que escuchan al Señor, aquellos escucharán la voz de mando, de la voz de Dios, que es la voz de la final trompeta. Y por eso es que Él mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. No un ángel, sino Él mismo descenderá del cielo, y Él mismo sonará la trompeta. Él es la séptima trompeta. Él es la voz de la séptima trompeta. ¿Para qué? Para demostrar que solamente los obedientes entrarán, para hacer que solamente los obedientes a la voz del Espíritu Santo entren a la santa ciudad. No es un ángel, no es alguien más, es el mismo que da las órdenes, y así será tomado el pueblo al cielo. ¿Cuál es el pueblo? Los obedientes a la voz del Espíritu Santo, que buscan en toda su voluntad y no la de ellos propios. Gloria a Dios.